Bueno, agradezco a Reme que me haya invitado a las jornadas. Quienes se inscribieron pensando que estaría actuando Tomás Sala, pues espero que no salgan frustrados de ellas, porque el tema que él iba a compartir, tan interesante, tan actual, sobre cómo la compra de los futbolistas con los fondos de inversión, pues nada en cuanto a actualidad e interés tiene con el que yo traigo a esta mesa, ¿vale? Como ha dicho Remedios Roqueta, yo voy a hablar de la seguridad social y el deporte. Para empezar, digamos que el mundo del deporte es muy complejo. Probablemente algunas personas que están sentadas aquí en el aula lo sepan mucho más que yo, porque yo no sigo el deporte por los medios, ni a veces lo he practicado, pero vamos, no soy aférrima ni al fútbol ni a selecciones, y entonces no me entero de la mísera mitad. Cosa que vosotros conoceréis mucho más, o porque jugáis en alguna liguilla o porque lo veis, ¿no? Y lo seguís con los medios de comunicación. No obstante, entiendo que el mundo del deporte es muy complejo, porque hay relaciones entre jugadores, entrenadores, preparadores técnicos, masajistas, con clubs o sociedades anónimas deportivas, que hay además relaciones con las federaciones, que hay federaciones de distintas especialidades, ligas de distintas divisiones. Entonces es un mundo, digamos, bastante complejo de relaciones entre muchos sujetos implicados, y la seguridad social responde con apenas peculiaridades. O sea, apenas el derecho de la seguridad social se ha ocupado de las problemáticas que pueden presentar las personas que se dedican al mundo de deporte. Con lo cual, muchas veces lo que vamos a aplicar es el régimen común de seguridad social, y en mi ocasión de intervenir será no contar la seguridad social en general, porque no sé si quienes están aquí sentados conocen o han cursado la asignatura de Derecho de la Seguridad Social como optativa, en ADE, en Derecho, porque esto es un curso de libre elección para titulaciones que se están extinguiendo. Si la han cursado, pues me seguirán mejor. Si no la han cursado, pues que no haya ningún problema en que se me interrumpa para hacer, o para después en las réplicas se me consulte algo que no se haya entendido. Voy a ajustarme un poco a las transparencias que creo que les habrán dejado fotocopiadas, y que iré pasando una a una para no perderme yo misma en el discurso, porque podría ser bastante más amplio y lo he querido acotar. Bueno, con el título pues de Seguridad Social y Deporte presento esta comunicación. Cuando hablemos de protección social, o cuando hablamos de protección social, tenemos que diferenciar claramente entre lo que es protección pública, es decir, el sistema de seguridad social, el que deben de mantener los poderes públicos, el que se regula con normativa estatal, ¿vale? Y se otorga en las condiciones que dice la Ley General de Seguridad Social, y después tendríamos que decir que esas no son las únicas vías de protección, porque complementando la seguridad social pública existen mecanismos de cobertura privada, que también se van a extender al mundo del deporte. Medidas complementarias de la acción protectora significan pues que por convenio colectivo o por pacto un club, por ejemplo, puede mejorar la prestación de incapacidad temporal que por normativa de seguridad social pública le corresponda. Eso sería una mejora directa de la incapacidad temporal que muchos convenios colectivos introducen. También son medidas complementarias cualquier aportación a planes y fondos de pensiones, a seguros que cubran accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, muerte, invalideces, pero como seguros privados que alguien individualmente suscriba,
o que las empresas suscriban a favor de los trabajadores porque se comprometen a hacerlo, igual que los planes de pensiones. Uno puede voluntariamente suscribirlo para mejorarse en el día de mañana su pensión de jubilación o su grado de dependencia o su invalidez, o puede su empresario, obligado por convenio, a tener que hacer aportaciones a planes de pensiones o a seguros colectivos, pero siempre con una gestión externalizada, para que haya un control, que haya otra entidad que gestione y responda de esos planes. También es viable, y eso ocurre mucho en el mundo del deporte, que hayan adscripciones a mutualidades deportivas. Es decir, las mutualidades deportivas, que son como asociaciones de mutualistas, ¿vale?, de una práctica deportiva, cumplen funciones de seguro, y como tal se ajustan a las normas del seguro privado y a la normativa estatal en la materia, pero como mutualidades, en cuanto a derechos, deberes, estatutos de la mutualidad, pues esta es una normativa que depende de cada comunidad autónoma. Hay una ley de mutualidades en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, ¿vale?, que prevén siempre la posibilidad de cubrirse a través de la mutualidad seguros de daños o seguros de vida a personas, de los mutualistas, con unas aportaciones. Bien, también es particular aquí, para el mundo del deporte, que cuando se extingue la relación laboral especial de un deportista profesional con el club, porque se produce, porque una lesión en el ejercicio de la actividad deportiva le produce una incapacidad permanente o la muerte, se contemplan unas indemnizaciones que hay que abonarle. A veces esas indemnizaciones también se contratan con un seguro privado. Y por último, también está en manos de la seguridad social, o sea, de la previsión social complementaria, que no es seguridad social, sino que es una gestión privada de protección ante contingencias similares a las cubiertas por el sistema público, el que depara el seguro obligatorio del deporte. El seguro obligatorio deportivo, pues a través de las federaciones, para su ejercicio, se deben de asegurar o que se abona la cuota del seguro obligatorio deportivo para casos también de la práctica deportiva o para accidentes, cubre prótesis, asistencia sanitaria, etcétera, ¿vale? Sobre todo para aquellos que no estén incluidos en el sistema de seguridad social por razón de su actividad. Bien, me he extendido un poco en la presentación de la protección privada, diciendo que hay un margen también para las personas del mundo del deporte, porque no me va a dar tiempo en esta intervención a desarrollar esta parte importante de previsión social complementaria. Porque mi intervención va a situarse más en la seguridad social, es decir, en el sistema público, en el régimen público de cobertura para quienes se dedican a la práctica del deporte. No sé si sabéis que el sistema español de seguridad social tiene una vertiente no contributiva y una más importante vertiente, no contributiva o asistencial, y una más importante vertiente contributiva. La no contributiva no presenta peculiaridades en el mundo del deporte porque están llamados a ser protegidos por ella los ciudadanos españoles, a veces con algunas condiciones los extranjeros, para recibir asistencia sanitaria, que hoy es una prestación no contributiva del sistema de seguridad social, salvo que derive de accidente de trabajo y enfermedad profesional, o para recibir protección familiar en familias de bajos ingresos que tengan cargas familiares o madres monoparentales, o para cubrir pensiones no contributivas de jubilación o invalidez para personas sin recursos que llegan a una edad de jubilación y no han cotizado o tienen una discapacidad superior al 65% y tampoco tienen derecho a una pensión de invalidez contributiva. Bueno, de aquí nada hay que decir porque de lo que vamos a tratar es más de la modalidad contributiva del sistema de seguridad social, es decir, la modalidad en la que están incluidos aquellas personas que realizan el ejercicio del deporte.
en España, porque la Seguridad Social española se extiende a los que realizan la actividad en España, aunque se pueda también exportar en los casos de desplazamientos temporales y con algunas condiciones. Por tanto, si entramos, y creo que me he situado un poco, es decir, de todo lo que es protección social, solo voy a hablar del sistema de seguridad social, pero no de todo el sistema de seguridad social, sino de la modalidad contributiva del sistema de seguridad social, ¿vale? Este régimen público de seguridad social, en su modalidad contributiva, comprende, como dice el artículo 7 de la Ley General de Seguridad Social, a los españoles que residan en España y a los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, pero siempre que ejerzan una actividad en territorio nacional. Por tanto, también los españoles o extranjeros legales en España que ejerzan una actividad deportiva en España. Pero la actividad deportiva, entiendo que no siempre se realiza como trabajador por cuenta ajena, o el trabajo en el mundo del deporte no siempre es a cambio de una remuneración para un club, un SAD, una federación o un empresario, sino que hay cierta cabida para un trabajo por cuenta propia. Y habrá que diferenciar esas dos situaciones claramente, el de los que realizan una actividad como trabajadores por cuenta ajena y la situación de los que están en el sistema porque pueden realizar una actividad considerada por cuenta propia. Empiezo con la primera situación, la de los trabajadores del mundo de deporte que hacen una actividad que son retribuidos por otro y que cumpliendo órdenes de otro, órdenes disciplinarias, de otro que sería la función del empresario. Bien. Todas estas personas estarían incluidas, estas personas que trabajan por cuenta ajena en las condiciones del Estatuto de los Trabajadores, estarían llamadas a integrarse en lo que nosotros llamamos el régimen general de la Seguridad Social, el régimen prototipo de todos los trabajadores de la industria, de los servicios y al que luego han sido abocados otros trabajadores que en el pasado tuvieron regímenes especiales y hoy tienen peculiaridades estando en este régimen general. La inclusión se realiza, dice el artículo 97 de la Ley General de Seguridad Social, que va a delimitar quiénes están en el régimen general, remitiéndose al artículo 7.1 de la propia Ley General de Seguridad Social, que están incluidos todos los trabajadores por cuenta ajena con independencia de su categoría profesional, de la forma y cuantía y remuneración y, sobre todo, de la naturaleza común o especial de su relación laboral. Esto significa que, por poner ejemplos, jugadores, o sea, jugadores de cualquier especialidad deportiva, entrenadores y preparadores físicos o monitores, directivos y técnicos deportivos, fisioterapeutas, masajistas, administrativos que trabajen para un club o para una federación, o vigilantes incluso, todos, siempre que trabajen por cuenta ajena, para un club, para una sociedad anónima deportiva, una federación o cualquier entidad organizadora de eventos deportivos, deberán estar incluidos en el régimen general, aunque en sus condiciones laborales se regulen por la relación laboral especial de deportistas profesionales, la establecida por el Decreto 1006 del año 85, o por una relación común propia del Estatuto de los Trabajadores, como cualquier trabajador, un administrativo de una federación o de un club, ¿vale? No tiene ese concepto de deportista profesional y entonces sería una relación laboral común o incluso que fuera otro tipo de relación especial, porque se ha discutido si algunos directivos, más que en la relación de profesionales deportistas, estaría en la relación especial de altos cargos, ¿vale? O incluso cuando son llamados para hacer algunos eventos esporádicos por organizadores de espectáculos, podrían incluso acomodarse a la relación laboral especial de artistas porque vienen a hacer como un bolo.
Bueno, en cualquiera de los casos, como trabajadores por cuenta ajena y con independencia de por qué normas se regulan sus condiciones laborales, periodo de prueba, tiempo de contrato, causas de extinción, ¿vale?, van a estar en seguridad social en el régimen general. ¿Hay alguna previsión específica que así lo diga? Pues sí. El decreto de 287 del 2003 vino a decir que desde 1 de enero del año 2003, mirad que tampoco ha llovido tanto, quedarían obligatoriamente incluidos en el régimen general de seguridad social, el previsto con alcance general para los trabajadores por cuenta ajena, todos los deportistas profesionales que se rigieran por el Real Decreto 1685 que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Pero esto dijo desde 1 de enero de 2003, siempre que esos deportistas profesionales no estuvieran ya incluidos en el sistema de seguridad social modalidad contributiva. Y es que a esa fecha ya muchos deportistas profesionales, fundamentalmente jugadores, ya habían sido objeto de inclusión en el sistema público o en el sistema de seguridad social modalidad contributiva. Los orígenes comienzan, pero esto es similar a otros países, por ejemplo, como Italia. Sobre todo la preocupación en los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Portugal, de cubrir a quienes se dedicaban a la práctica del deporte fue ocuparse de los jugadores profesionales de fútbol. O sea, los jugadores profesionales de fútbol, además de que a finales de los 60 ya montaron la mutualidad de los futbolistas españoles, como una mutualidad que a cambio de unas aportaciones luego le gestionarían sus pensiones de muerte y supervivencia, jubilaciones, incapacidades, llegaron a convertirse en los años 70, con el desarrollo de la Ley de Bases de la Seguridad Social y el primer texto de la Ley de Seguridad Social del año 66, en un régimen especial de la Seguridad Social. Y así funcionó durante muchos años, hasta que en el año 86, después de una ley del 85 que llamó a la racionalización de la estructura del sistema de la seguridad social, se determinó que los jugadores profesionales de fútbol pasarían a incluirse en el régimen general. Previsión que se hace con un decreto del año 86, aunque se establecieron algunas peculiaridades en cuanto a cómo cotizaban. A partir de entonces empezaron a tener protección por desempleo que hasta entonces no tenían y se salvaron algunas reglas mínimas peculiares que aún hoy existen. Después de la inclusión de los futbolistas, que es un mundo aparte, porque desde siempre ha estado contemplado, pero casi por el espectáculo que suponía, o parecida a una relación especial como de artistas, que también tenían un régimen especial de seguridad social, que hoy ya no tienen, ¿vale? Empezó a generarse mucha conflictividad ante los tribunales porque hubo una ley del deporte, de educación física y deporte del año 80, que extendía la seguridad social a los deportistas profesionales, incluyendo jugadores, entrenadores, preparadores. Como consecuencia de ello, la Inspección de Trabajo empezó a girar actas de infracción y de liquidación de cuotas a clubs que no daban de alta a sus deportistas o a sus jugadores. Entonces, como estas sentencias finalmente se iban ganando, llegaron a unificación de doctrina, a goteo se fueron incluyendo distintos especialidades deportivas donde habían mediado conflictos resueltos en sede judicial a favor de su inclusión en la seguridad social. Así pasó, por un orden cronológico, primero con los ciclistas, pero como que tengan la condición de deportistas profesionales ya según el decreto que regula la relación laboral especial. Esto se hace en el año 91, a finales, o sea, prácticamente en el año 92. Después se establece lo mismo porque también se sancionan a clubes que no habían dado de alta a jugadores profesionales de baloncesto,
y también se dice que pasan todos a formar parte del régimen general, y por último a los jugadores profesionales de balonmano, que también, esto ya en el año 97, pasan a declararse incluidos siempre que su relación se ajuste a la del deportista profesional, regulado por el Real Decreto 1006 del 85, al régimen general. Con lo que finalmente la inclusión en el 2003 es una inclusión que dice: todos los que no han sido expresamente incluidos en el pasado, que veis que siempre se hablaba de jugadores, por el hecho de estar regidos por la relación laboral especial de deportistas profesionales, pasan en bloque a formar parte del régimen general de la Seguridad Social. Yo no sé si conocéis el ámbito de aplicación de la relación laboral especial de los deportistas profesionales, que no es que a mí me interese, sino porque la Ley General o la normativa de Seguridad Social dice: todos los que sean deportistas profesionales, según la normativa de la relación laboral especial, están en el régimen general. ¿Pero quiénes son esos? Pues el artículo 1 del decreto 1006 del 85 delimita quiénes son deportistas profesionales sujetos a esta relación laboral especial. Y desde luego dices los que mantengan una relación con carácter regular, dedicándose a la práctica de deporte por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. Es decir, todos los que se dedican a la práctica del deporte por cuenta de un club o entidad deportiva o una sociedad anónima deportiva, ¿vale?, a cambio de salario, los que trabajan con esa actividad a cambio de salario. Pero aquí, y esto es una labor de la jurisprudencia, no solo se está entendiendo jugadores que hagan la práctica, sino también entrenadores, preparadores u otros técnicos que se dedican también al ejercicio o están en conexión con esa práctica deportiva. A ellos también se les ha atribuido por la jurisprudencia la condición de deportista profesional sujeto a esta relación laboral. Esta también es la solución que se ha adoptado en Italia, donde los deportistas profesionales son también, junto con los jugadores, técnicos, preparadores, incluso directivos, ¿vale?, se consideran como relación laboral. Lo que pasa es que nuestro campo de aplicación es mucho más extenso, porque nosotros contemplamos cualquier disciplina deportiva de cualquier división y, por ejemplo, en Italia solo algunas disciplinas deportivas, fútbol, balonmano, boxeo, y solo de algunas divisiones, A, primera, B, bueno, yo no entiendo mucho de divisiones, pero vamos, hay un catálogo y muchos otros deportistas no están como relación especial, aunque estén cubiertos por el sistema con una relación común. Bien. También están dentro de esta relación laboral especial, pero esta relación laboral especial lo que va es regular sus condiciones de trabajo, periodo de prueba, contratación temporal, derechos de cesión, ¿vale? Pero no la Seguridad Social. La Seguridad Social la regula la normativa de Seguridad Social, pero a modo de introducción, para quien no conozca quién es un deportista profesional, pues he tenido que copiar el texto del ámbito de aplicación de esta relación laboral especial. También cuando los deportistas profesionales presten con carácter regular o tengan relaciones de carácter regular con empresas dedicadas a organizar espectáculos deportivos, no sé si tipo Fórmula 1, o empresas o firmas comerciales que también con carácter regular cuenten con estos deportistas profesionales. En cambio, se excluyen de la relación laboral especial, evidentemente, cuando no concurra la condición de trabajador por cuenta ajena, porque estemos hablando de alguien que está haciendo una práctica deportiva pero no es compensado económicamente por su trabajo, sino que todo lo demás, lo más que percibe es una compensación por los gastos de desplazamiento, como dietas, pero que no le retribuyen un trabajo por esa práctica como tal. Y entonces, como no es un trabajador por cuenta ajena, es un amateur, un aficionado, no conformaría una relación laboral especial. Tampoco están contempladas como relación laboral especial las actividades
actividades aisladas de los deportistas que aisladamente puedan realizar para un organizador o un empresario de un espectáculo público. Ya digo que incluso en ocasiones esto se podría llevar a equiparar a la situación de un artista en algunas ocasiones. Y tampoco las relaciones que entablen los deportistas con las federaciones, ni con las selecciones, ni con donde tengan que hacerse ligas de distintos niveles. Esta no es una relación. Ese deportista profesional está ligado a su club, que es su empresario. Aunque esto último que os está contando Remedios Roqueta, de que son dueños los fondos de inversión o empresarios chinos o la empresa del chino del Club de Valencia, pues yo no sé hasta dónde distorsiona la figura de los derechos del empresario en cuanto a derechos de cesión, traspaso, etcétera, que regulaba este decreto. Bueno, no me extiendo más. Lo que me interesa a mí es destacar que tanto los deportistas profesionales de la relación laboral especial que trabajan para clubes o sociedades anónimas deportivas, jugadores, entrenadores, preparadores técnicos, etcétera, como los que estén sujetos a una relación laboral común, masajistas, fisioterapeutas, administrativos de clubs o de federaciones, ¿vale?, o contratados, ¿vale?, a la elaboración de las participaciones en competiciones o ligas, se convierten en empresarios a efectos de seguridad social de los que ejercen algún trabajo relacionado con el deporte. Como tales empresarios, sus obligaciones son las mismas, no hay ninguna peculiaridad, pues tendrán que solicitar una inscripción como empresario o código cuenta de cotización para la seguridad social. En ese momento han de elegir si, en el caso de tener un accidente de trabajo o enfermedad profesional, a esos empleados, jugadores o no, profesionales deportistas o no, les va a cubrir el INS o les va a cubrir una mutua de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, la mutua X que ellos escojan. En el caso de escoger una mutua, cosa que hacen la mayoría de clubs y empresas en general, si esa mutua también se encargará de gestionar la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Todo eso se hace en el momento de la inscripción de la empresa, aunque luego se pueden hacer modificaciones sobre esas elecciones. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional están siendo objeto de un proyecto de reforma que incluso les cambia el nombre, que cambia sus competencias y que quizá entre en vigor si no tienen más obstáculos por el camino, porque es un proyecto y que entre proyecto que ya ha pasado distintos dictámenes y enmiendas, a lo mejor en enero del año que viene. Entonces incluso se llamarán de otra manera. Bien, por tanto, serán inscritos como empresario con su código cuenta de cotización, eligiendo por una entidad para cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o, en su caso, la IT de contingencias comunes. Evidentemente, si se trata de deportistas extranjeros, que se contrata a un entrenador extranjero o un jugador extranjero que no tiene un número de seguridad social porque no ha formado parte de la Seguridad Social española, o se contrata a un joven mayor de 16 años, pero que aún no ha formado parte del seguro escolar porque no ha hecho estudios voluntarios fuera de los obligatorios, pues tampoco tiene número de seguridad social, habrá que tramitar su afiliación o número de seguridad social, que es el número que le identificará de por vida en la seguridad social. Si hablamos de alguien que ya se ha incluido en el sistema de seguridad social y tiene su número de seguridad social, el club o empresario lo único que tendrá es que dar de alta en los plazos reglamentarios, ¿vale? 6 días antes, con carácter previo al inicio, ¿vale?, de que empiecen a esa actividad, y que cuando cese la relación laboral les tendrá que dar de baja, aquí sí, con el plazo de los 6 días, así como obligación de comunicar cualquier variación en cuanto a jornada, contrato, etcétera, siempre a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y por último, evidentemente, el dinero.
O sea, si hay que solicitar un código cuenta de cotizaciones para tener una cuenta donde ingresar cuotas. Si hay que dar de alta es para que controlar los periodos por los que hay que cotizar. Porque al fin y al cabo lo importante es que se ingresen las cuotas por razón de esos trabajadores. Las cuotas que les corresponde a la empresa y las cuotas que la empresa también tiene que ingresar porque previamente le ha descontado en sus nóminas a los trabajadores, sean deportistas profesionales de relación laboral especial o sean cualquier otro tipo de trabajadores. Sabéis que clubs y sociedades anónimas han atravesado crisis, deudas, han acumulado deudas. La ley del deporte en el año 90 dio una condonación, se les perdonó, se tuvieron que transformar en sociedades anónimas, pero se les perdonó la deuda. Ahora hay muchos clubs que tienen deudas con la Seguridad Social de cuantías importantes. Se prevé la posibilidad de solicitar aplazamientos para que se les considere como al corriente en el pago de las cuotas. Claro, los aplazamientos generan intereses, se han de ofrecer garantías. Si son de más de 30.000 euros, además de los intereses de demora, hay un 2% más que tienen que cubrirse. Y luego, si no se cumplen en las fechas los aplazamientos, pues entonces pueden ser objeto de embargo. Y luego es un poco discrecional, porque la potestad de conceder el aplazamiento depende del director de la Tesorería General de la Seguridad Social o del director provincial de la provincia en que se encuentre. Es un poco discrecional porque por ahí se ha hablado de deudas acumuladas, de dueños de algunos clubs o propietarios o accionistas principales que debían más de 120.000 euros en la Seguridad Social. Cuando no ingresar esas cantidades es incluso delito. Lo que no se puede aplazar y siempre tiene que ingresarse son las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional a favor de la mutua normalmente que se haya escogido y las cuotas que en su caso hay que descontar a los trabajadores. ¿Pero de qué cuotas hablamos? Si conocéis la Seguridad Social sabréis perfectamente de qué cuotas, porque son las mismas que las que se establecen para cualquier trabajador del régimen general. Vale, la cotización, pues ya veo a gente que se duerme, entonces supongo que está siendo aburrido. Cuando vea que todos se están así como que, pues pasaré más rápido. Si veo que los ojos se abren, pues digo, ay, esto parece que les interesa, y entonces me tendré un poco más. Bien, se cotiza como cualquier empresa, por lo tanto las cuotas es la suma de distintas cuotas por contingencias comunes, es decir, se cotiza para cubrir en el futuro jubilación, incapacidad temporal de contingencias comunes, paternidad, maternidad, como con un 28-30% sobre la base de contingencias comunes que se distribuye la gran parte del empresario, o el club o la entidad, el 23,60, el 4,7 es lo único que se descuenta al trabajador de su nómina sobre la base de contingencias comunes. Se añade además la cuota por contingencias profesionales, por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Esta cuota solo la asume la empresa aplicando un porcentaje cuando la actividad en sí es deportiva de un 3% para cubrir incapacidad temporal y incapacidad permanente, muerte y supervivencia, aunque podría aplicarse otra cuota inferior al 3%, porque hablemos de personas que trabajan en oficina o en limpieza para esas entidades o clubs, por decir algunos ejemplos. Por desempleo también se cotiza sobre la base de contingencias profesionales con un porcentaje que depende de la estabilidad del vínculo. A contrato indefinido, menor porcentaje. Como en el mundo del deporte, jugadores, entrenadores normalmente tienen contratos temporales, pues por normativa procede a aplicar el 8,30% sobre la base de contingencias profesionales. La aportación también se ingresan conjuntamente a estas cuotas de seguridad social, las aportaciones
operaciones de recaudación conjunta sobre la base de contingencias profesionales, el 0,70 para formación profesional, distribuido 0,60 empresa, 0,10 que descontamos al trabajador, y para Fogasa sobre el 0,20 que asume sobre la misma base el empresario. En su caso habría también cotización adicional por horas extraordinarias. Esto es lo común en cualquier trabajador del régimen general. Como son porcentajes que vienen determinados por ley de presupuestos y por la orden de cotización de cada año, simplemente es que aplicar esos porcentajes. El problema, también en los deportistas, está en qué tomamos como base de cotización. ¿Qué tomamos como base de cotización? Y aquí pueden encontrarse algunos de los defectos o de las deficiencias que puede tener la regulación española en cuanto a las bases de cotización. Actualmente, el artículo que regula cómo se configuran las bases de cotización es el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, que ha sido en estos últimos tiempos varias veces reformado y que por fin en agosto tuvo una actualización del artículo 23 del decreto 2064 del 95 que desarrolla los conceptos que dice el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, porque teníamos un decreto que iba año a año quedándose desfasado por los decretos leyes que estaban reformando el 109.2 de la Ley General. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido de cada vez que haya más conceptos que computen en la base de cotización. Porque hoy integran la base de cotización todo lo que sea salario, o sea, todo lo que tenga derecho a percibir un trabajador profesional, deportista de un club, o cualquier otro trabajador del mundo del deporte por cuenta ajena, todo lo que perciba como salario tenga derecho a percibir en el mes, tanto en dinero como en especie, todo lo que perciba como salario, o sea, como retribución por el trabajo que realiza, pues sería computable en la base. Ahí se ha planteado un poco el problema de los derechos de imagen. Y la jurisprudencia ha sido vacilante porque tenéis una sentencia del año 2009 para un ciclista que se consideró que lo que percibía por cesión de su imagen, por la publicidad en los maillots y tal y cual, pues que eso no era salario, porque no le estaban retribuyendo por el ejercicio de la práctica del deporte, sino por otra causa que era la cesión de su imagen, y se consideró que no era salarial y que no se incluía en la base de cotización. En cambio, en la posterior sentencia del Tribunal Supremo del 2012, en este caso tratándose de un futbolista, conforme a lo pactado en el contrato de trabajo y en el convenio colectivo aplicable, sí que se consideró que lo que se le abonaba por derechos de imagen sí que era salario y por tanto debía integrarse en su base de cotización. Además de todo lo que sea salario, en la base de cotización también se incluye lo que no sea salario, y cada vez más, salvo que se diga lo contrario, y cada vez son menos las partidas extrasalariales que no computan en la base, porque poco a poco se han ido ampliando las cantidades extrasalariales que puede percibir un deportista profesional u otro trabajador por cuenta ajena del deporte en su base de cotización. Por ejemplo, hoy, antes no era así, computan los pluses para adquisición de ropas de trabajo que se te pudieran abonar, o su valor en especie, los pluses de transporte urbano, las aportaciones de las empresas a planes de previsión social, planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de empleo, a seguros privados colectivos para mejorar la cobertura de accidente de trabajo, enfermedad profesional, asignaciones asistenciales como tickets restaurantes, comida o participaciones en acciones a bajo precio, todas estas medidas que antes no incluían en la base de cotización, ahora sí se integran, ¿vale? También, y esto es lo que hay que tener muy en cuenta, que a toda la retribución mensual, salarial o no salarial, salvo que expresamente venga exenta, ¿vale?, que son pocas, ya veremos lo que se exime, hay que añadir siempre la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias.
2 mínimas o más las que estén pactadas por convenio o por contrato. Pero no solo las llamadas pagas extras, sino también cualquier retribución que se devengue con una periodicidad superior a la mensual. El prototipo en los deportistas o en los jugadores son las primas de contratación o fichaje o las primas de permanencia. Estas, en principio, hay que prorratearlas y cotizarlas, aunque más detenidamente de estas primas y de cómo tributan tenéis una ponencia, no sé si esta tarde. Los problemas que se han planteado en Seguridad Social es que esas primas, también por ellas hay que cotizar y no en el mes que se abonan, sino prorrateándolas. Lo que pasa es que las de permanencia, como no se sabe si se van a devengar o no, en el caso de que sí se devenguen, hay que hacer como una liquidación complementaria para ingresar las diferencias que mensualmente no se han ido incluyendo. Pero aquí tenemos varios problemas. Bueno, excluidos de la base solo están las mejoras directas de la IT, gastos de locomoción o de manutención cuando al trabajador se le desplace a un municipio distinto para realizar la actividad, ¿vale? Y siempre con factura o conforme normativa del IRPF, que se considere como gasto normal de mercado de dieta o manutención, indemnizaciones por muertes, traslados, suspensiones o despidos, pero con los límites que fije el convenio o que establezca el Estatuto de los Trabajadores para los despidos improcedentes, y esto es lo que quiero insistir. Y claro, ¿qué más da que todos estos conceptos se incluyan en la base de cotización, las primas de fichaje, las primas de permanencia, los conceptos extrasalariales? Sí, claro, en el mundo de deporte hay desde los que están trabajando en tercera división o regional porque sí que se dedican de forma profesional a los grandes jugadores de primera división, y no es lo mismo jugadores de hockey que de fútbol, que ciclistas, que lanzadores de jabalina. Entonces, en esto hay muchas diferencias, pero cuando pensemos en grandes conocidos como jugadores de fútbol, de balonmano, de equipos que manejan tanto capital, que sabéis lo que ganan, pues ¿qué más nos da lo que computa o no? Porque nadie puede cotizar, y ningún club lo hace, por encima de una base máxima. Hay bases máximas de cotización. Precisamente yo he hablado de bases de contingencias comunes y bases de contingencias profesionales. En ambos casos, las bases máximas coinciden. En el año 2014, la base máxima son 3.597 euros al mes. Es decir, ¿cuánto puede ganar, yo que sé, un jugador del Real Madrid? Si añadiéramos salario mes, más primas por partidos, por fichaje. Pues por eso tributará el IRPF, pero para eso no cotizará la Seguridad Social, porque el tope, la base máxima es 3.597 euros. Es decir, lo máximo que cotiza es sobre eso, lo máximo que ingresa. Bien, hay países como Francia que han suprimido las bases máximas, con lo cual los deportistas ya cotizan según cobran. En España es una tendencia, porque en estos 2 últimos años se han disparado más que proporcionalmente las bases máximas de cotización. Pues se han ido aumentando, pero bueno, estamos, fijaos, 3.000 respecto de un trabajador, un jugador de fútbol, lo que de primera división, lo que puede cobrar. Claro, que habrán otros deportistas de otras especialidades y de otras selecciones, o otras ligas o otras divisiones, que el problema que tendrán es que no llegarán ni a la mínima. Y la mínima también juega, porque las bases de cotización de contingencias profesionales están entre esa máxima y una mínima de 753 euros al mes, que eso está congelado. Eso es salario mínimo interprofesional más un sexto por las 2 pagas al año. Entonces, entre ese margen, según cobres, con todos los prorrateos, tienes que cotizar. Y sobre esas bases se aplican los porcentajes de la empresa club y los porcentajes que se le descuentan en la nómina al trabajador. Sí que hay peculiaridades que se arrastran del pasado y que todavía se contienen en el Real Decreto 84/96, que regula
la cotización en la Seguridad Social en este sentido. Respecto a los jugadores profesionales de fútbol, y solo cuando hablamos de bases de contingencias comunes, en las que por razones de historia los trabajadores se clasifican en 11 grupos de cotización, grupo 1 licenciados, grupo 2 diplomados, grupo 3 jefes de taller, grupo 4 oficiales, grupo 5 y tal, hasta grupo 10 peón o trabajador no calificado o 11 menores de 18 años, ¿vale? Antiguamente habían grandes diferencias retributivas, pero hoy apenas hay diferencias, nos vamos casi acostando a cotizar por lo que cobras, salarial o no salarial. Así todo, se mantienen previsiones específicas del pasado que decían y siguen diciendo que para los jugadores profesionales de fútbol sus bases de cotización tendrán que adecuarse entre las máximas y mínimas que según la categoría de los clubs para los que presten servicios, según la clasificación que se asigna en atención a la división. De forma que los de primera división se equiparan a trabajadores del grupo de cotización 2. Eso significa que en el 2014 su base mínima es un poco más alta, 872, pero qué ridiculez. Estamos hablando normalmente de primera división, bueno, salvo que sean especialidades deportivas muy minoritarias y apenas seguidas y poco retribuidas. Y la máxima, la de 3.597. Cuando hablamos de jugadores de fútbol de segunda división B, se equiparan a grupo 5 y el resto se equiparan al grupo 7. Bueno, lo que significa siempre mantener el mismo máximo, pero va a ir bajando la mínima. El grupo 7 ya coincide con la mínima del sistema, que son los 753 euros. También hay una previsión específica que procede del pasado para ciclistas, jugadores de baloncesta y en general demás deportistas profesionales, con lo cual aquí también entrarían, porque se ha considerado así por la jurisprudencia, entrenadores, preparadores técnicos, incluso de fútbol de primera división, porque la norma habla expresamente de jugadores profesionales de fútbol en el artículo 30 del Real Decreto 84, he dicho 84, 2064 del 95, y aquí en el artículo 32 del mismo decreto habla de demás deportistas profesionales. Bien, si aplicáis un porcentaje que al final es como un 40% sobre la máxima de 3.000 euros, pues no sé lo que sale. Eso es lo que hay que ingresar de Seguridad Social. Irene, ¿cuánto sale eso? No sé. Porque te estás para, pues el 40% de 3.500 euros. Ah, y además le estoy preguntando a Irene que no se maneja con el euro. Perdón. Sí, me manejo. Bueno. Esto es lo que se ingresa. ¿va? Yo digo, soluciones, se podía haber exceptuado la aplicación de los límites máximos para deportistas de grandes divisiones, no equipararlos a grupo 2 o a grupo 5, de algunas divisiones, de algunas ligas, ¿vale? Se podría haber suprimido como en Francia o como en Italia, y es que a partir de determinadas retribuciones los deportistas profesionales pagan un plus, una cuota de solidaridad para el sistema. En España todo eso no cotiza la Seguridad Social, por eso normalmente se desvía a planes privados o planes de pensiones o aportaciones individuales para sus futuras pensiones, al margen de que sí que tributen al IRPF. Bueno, ¿qué derechos tienen los trabajadores a prestaciones que están incluidos en el régimen general? Pues la de todos los trabajadores, asistencia sanitaria, de todas las prestaciones contributivas, asistencia sanitaria por accidente de trabajo, enfermedad profesional, riesgo durante el embarazo y la lactancia, cuando hablemos de mujeres, ¿vale? Si son deportistas y están, el ejercicio del deporte es un riesgo para su salud o la del feto, sobre todo para la del feto o la lactancia natural, ¿vale? Recuperación profesional, porque está así contemplado en el artículo 38 de la Ley General, y luego lo que son ya prestaciones económicas, que vienen a sustituir la pérdida salarial que tú dejas de percibir porque estás en un proceso de incapacidad temporal, temporalmente no puedes trabajar, porque has tenido una enfermedad o una lesión en el trabajo,
los procesos de maternidad, se hace uso del descanso de maternidad, de paternidad, porque te encuentras en riesgo durante el embarazo y la lactancia, también además de asistencia sanitaria tienes una prestación económica, porque pides una reducción de jornada por el cuidado de un menor, un hijo afectado de cáncer o otra enfermedad grave que viene listada, bien, o porque si cotizas también es para cobrar incapacidad permanente, cuando si te quedas incapacitado o inhabilitado para el trabajo, para tu futura jubilación, para percibir desempleo, si involuntariamente te cesan en el club OSAD o en la federación para la que trabajes, con la categoría que tengas y con la relación que tengas, especial o no, o si mueres, prestaciones de viudedad, orfandad o en favor de otros familiares del causante que fallece, que muchas veces, si son deportistas jóvenes, pueden ser sus propios padres, que tienen derecho, si ha sido por muerte por accidente de trabajo, a una indemnización de 6 o 9 mensualidades de base reguladora de IT. Bueno, ¿hay alguna peculiaridad? Porque esto es lo típico del régimen general. Cualquier trabajador del régimen general tiene derecho a estas prestaciones. ¿Hay alguna peculiaridad que quepa destacar? Bueno, pues solo ha llegado un poco la jurisprudencia a algunos problemas. Yo he situado 3, A, B y C. El primero, se ha discutido si las lesiones que sufrían deportistas, aquí ya hablo de jugadores deportistas profesionales, las lesiones que sufrían eran accidente de trabajo o era enfermedad profesional. Un sector apoyado, no hay unificación de doctrina. Algunos autores y algunas soluciones judiciales sí que han dado por válido que fuera un accidente de trabajo. El accidente de trabajo se define en el 115 de la Ley General de la Seguridad Social, toda lesión que se sufra como consecuencia o ocasión del trabajo que se ejecute por cuenta ajena, aunque luego es muy ampliado al accidente in itinere, a otras situaciones, a representaciones sindicales, bueno, el concepto que tenemos de accidente de trabajo, pero otros defienden que más que un accidente en sí, de una lesión súbita, lo que muchas veces en el trabajador se produce es una reiteración de lesiones que conduce a una enfermedad degenerativa que podría considerarse una enfermedad profesional. Lo que ocurre que en España no toda enfermedad contraída en el trabajo es enfermedad profesional, solo es enfermedad profesional la que se recoge en un cuadro más o menos actualizado en 1299 del 2006, que te dice en qué actividad, o sea, qué agentes han de ocasionar las enfermedades, para qué actividades y qué tipo de enfermedades. Y entonces, o estás dentro de ese cuadro o no estás. Sí que hay previsiones específicas a enfermedades que se pueden contraer por la reiteración o el esfuerzo físico y que que normalmente pueden aparecer en deportistas profesionales. Por ejemplo, el síndrome del canal de Guyon, que es por la compresión del nervio cubital en la muñeca, que normalmente lo sufren lanzadores de martillo, disco, jabalina, también enfermedades del codo, el antebrazos, epiconditis y epitrocleitis, bueno, yo no conozco términos médicos, y también de la muñeca, pues con el impacto, ¿no?, en la raqueta, supinación o pronación repetidas, esto es lo que dice la norma, contrarresistencia o floxextensión forzada de la muñeca, como enfermedades profesionales. Al final, un poco parece que da igual que sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ambas son contingencias profesionales que en nuestro sistema de seguridad social tienen una mejor protección, un régimen distinto y mejor, generan lesiones permanentes no invalidentes, generan prestaciones de indemnización en favor de familiares, no se exigen requisitos, los cálculos de las bases reguladoras son más altos porque incluyes horas extraordinarias. Da igual un poco que sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. Aquí, en el fondo, a veces la discusión nace porque los convenios colectivos, cuando se hace, por ejemplo, a favor de los jugadores o de los deportistas, una póliza de seguro privado o
pues se contempla, a veces por olvido, solo si es un accidente de trabajo y no se menciona la enfermedad profesional. Entonces, calificarlo de accidente de trabajo significará que podrá acceder a esas indemnizaciones. Si lo calificáramos como enfermedad profesional, no. No obstante, hay una vía para reconducir muchas enfermedades degenerativas que pueden tener o padecer los deportistas. Cuanto más edad, pues claro, peor se van situando por esas lesiones, por ese esfuerzo que requieren, sobre todo cuando están a máximo nivel y rendimiento, ¿vale? Que se pueden considerar accidentes de trabajo, enfermedades contraídas que no estén en la lista si se prueban que tienen conexión directa y única la realización del trabajo. Así lo reconoce la Ley General de Seguridad Social, también en el 115, en otro apartado de la Ley General de Seguridad Social. Otra cuestión problemática, sobre todo para deportistas profesionales, no sé si voy a un ritmo que me queda mucha diapositiva por poner, es la de la incapacidad permanente. Si habéis estudiado o conocéis la Seguridad Social, sabéis que se define la incapacidad permanente en el artículo 136 de la Ley General de Seguridad Social cuando el trabajador, después de haber estado sometido o no a un tratamiento médico, con alcance general, después de haber estado sometido a un tratamiento médico, pero no se requiere, presente unas reducciones anatómicas, objetivas y previsiblemente definitivas que ya disminuyan su capacidad laboral. O sea, ya objetivamente no es que temporalmente tienes una lesión que no te permite dedicarte a la práctica deportiva, sino que tú definitivamente tienes una pérdida o una secuela que ya objetivamente te va a dejar inhabilitado o incapacitado en principio para todo o parte de ese trabajo. La incapacidad permanente admite distintas graduaciones, porque se puede hablar, no lo dice el 137.2, que llamó a un reglamento nunca aprobado, pero sí la transitoria quinta, que remite a la definición que teníamos en el texto del año 74 de la Ley General de Seguridad Social, entre una parcial, es aquel trabajador que tiene una disminución no inferior al 33%, tiene disminución de su capacidad al menos del 33%, pero puede seguir haciendo su trabajo o las tareas fundamentales. Claro, esto en un deportista a máximo rendimiento pues prácticamente es imposible. O sea, si tú pierdes el 33 no puedes estar, o si eres un jugador sobre todo que está rindiendo al máximo. Con esa pérdida, aunque sea del 33, ¿cómo vas a estar en la cantera? ¿Vale? Luego, el otro grado es la total para la profesión habitual, es decir, tienes una pérdida que ya te impide hacer tu trabajo, pero te permitiría hacer otro. Está la absoluta, que ya no puedes hacer ni tu trabajo ni cualquier otro, estás incapacitado para cualquier trabajo, y la gran invalidez, que además de estar incapacitado necesitas el concurso de una tercera persona para realizar los actos esenciales de la vida, vestirte, comer, acostarte, etc. En los deportistas profesionales se han planteado estas dos cuestiones, que la parcial difícilmente se puede reconocer, porque la parcial puede justificar la extinción del contrato, es una lesión que prácticamente te inhabilita por completo para seguir haciéndolo. O sea, no voy a reconocerte una parcial porque puedes seguir jugando, pero aparte, o a lo mejor entrenando sí, o sea, habría que ver caso por caso. Y la total también ha planteado problema. La total ha planteado problema porque, decirlo, ¿qué deportista al llegar a 40 años... No sé si alguien, si lo someten a una evaluación, está apto para trabajar? Está inhabilitado para seguir en el ejercicio del deporte profesional, retribuido. Pasará a amateur, aficionado, a entrenador, pero no como a jugador. Entonces, se ha discutido si no era... De hecho, no hay unificación de doctrina, pero algunos tribunales han negado el derecho a la IP porque diciendo, tratándose de una carrera temporal, profesional, a cualquiera que revise, le voy a dar luego ya una pensión vitalicia de por vida, porque esa IP para tu profesión habitual es ya de por vida, y esa es compatible con el ejercicio de otros trabajos. Y entonces, por ahí se ha negado esa posibilidad. Otras soluciones judiciales de tribunales superiores han dicho no hay norma que expresamente impida
que se reconozca una IP total para la profesión profesional a un deportista, y mientras la ley no lo diga, no se puede hacer esta interpretación. Lo cierto es que sí que se intentó modificar la ley para introducir esta reforma. Después de un acuerdo en medidas de seguridad social del año 2006, en el proyecto, cuando se estaba tramitando el proyecto de ley de medidas de seguridad social, que luego vio la luz como la Ley 40 del 97, que reformó bastante la Ley General de la Seguridad Social del año 94, había una previsión que luego se suprimió precisamente para impedir que accedieran a la incapacidad permanente total para la profesión habitual aquellas personas que se dedicaran a actividades cuyo ejercicio resulte inviable a partir de determinada edad, remitiendo a los desarrollos reglamentarios para que evaluaran el nivel de cotizantes que hubieran a los 45 años. Como diciendo, si ya a los 45 años nadie está dedicando a ese trabajo como habitual, es que ahí no hay que reconocer ni mantener pensiones de incapacidad permanente total. Cuando se es joven no se plantea este problema. Si tú tienes un accidente en la práctica deportiva y te quedas con una incapacidad permanente, pues se te reconoce. El problema es cuando se liga que esa incapacidad permanente es como consecuencia de, de tus años, de que no estás al máximo ya rendimiento y ya no eres apto para seguir en las primeras líneas de juego. ¿Me explico? Y entonces ahí, como os digo, no hay unificación de doctrinas, y lo dijo un auto del Supremo, porque habría que ver caso a caso y cada caso es diferente. Bien, última cuestión conflictiva, los desplazamientos. Los desplazamientos, porque estábamos comentando que quienes están en el régimen general se les aplica la normativa del régimen general, las prestaciones del régimen general para españoles o extranjeros que realicen su actividad deportiva en España. Pero claro, habrán deportistas españoles o extranjeros que sean desplazados a otros países. Y entonces, ¿qué ocurre? Al final vamos a concluir que en esos desplazamientos se seguirá aplicando la normativa española, aunque los casos no siempre son iguales. Habrán más supuestos, pero he distinguido 3. Nos podremos, supongo, encontrar, habrán muchos más que a lo mejor a vosotros se os ocurran. Habrán deportistas que presten servicios para clubes OSAS o entidades españolas y que tengan que acudir a competiciones realizadas en otro país porque su club OSAS lo lleva. Español que trabaja o extranjero, jugador que se desplaza porque su propio club, ¿vale?, va a competir en otro país. Bueno, pues aquí se ha considerado como aplicación general del régimen general o genérica del régimen general que se mantendrá la legislación española cuando el empleador desplaza a otro país, salvo que lo impida un convenio bilateral o tratado internacional. Evidentemente, cuando el desplazamiento es el ámbito europeo, es así porque se aplican el reglamento comunitario del 2004 y el aprobado en su desarrollo o para su aplicación del 2009. Desplazamiento a efectos comunitarios es de hasta 24 meses. Y nosotros hablamos de desplazamientos para acudir a una competición, que puede ser la preparación física que se haga, no solo la pura y dura competición que se realice. Ahí seguiremos cotizando y rigiendo las normas de la seguridad social española. Otro supuesto, que el deportista acuda al extranjero, pero no porque sea su club quien lo envía, sino porque sea la selección española o una autonómica la que le llame, y como federado vendrá obligado a acudir. En estos casos, la ley de deporte dice que solo se suspenden las funciones de dirección o vigilancia del ejercicio deportivo, pero no el resto. Por eso se ha concluido que también, aunque está acudiendo a representar en una competición a una comunidad autónoma o estatal o al Estado, ¿vale?, en una competición y a expensas de la federación, no rompe el vínculo de seguridad social con el club, que sigue cotizando y que sigue obligado a cubrir las consecuencias en el caso de que sufriera un accidente estando fuera. ¿Me entendéis? ¿Sí?
Por último, también puede ocurrir que se trate de un jugador, por ejemplo, extranjero, que trabaje para un club español. Y entonces quien lo manda al extranjero no es selección española ni autonómica, sino su propia selección del país de origen. Entonces también, si está federado, tendrá que ir, también están previstas estas cesiones, se suspenden, pero no está resuelto, más que solo hay una sentencia de Castilla-La Mancha que se recurrió, y el Tribunal Supremo lo desestimó porque no había sentencias contrarias, que consideró que también era accidente de trabajo y también lo asumía la Seguridad Social española. En el caso fue en la Copa de África de un jugador, no sé de qué partido era, del Betis, yo qué sé, que era de Nigeria. Y se fue a jugar la Copa de África y tuvo un accidente de trabajo. Y entonces claro, uno dice, jolín, pues con las veces que se desplazan algunos profesionales deportistas, hombre, no todos, porque no todo el mundo no todos los deportistas se van a competiciones y a competiciones de élites y a estos niveles ni a estas ligas, claro, pero los que se van, esto se podría plantear muchísimas veces, cuando hay accidentes fuera o en los entrenamientos. Claro, yo creo que esto apenas ha llegado a los tribunales, que es el mundo al que yo puedo accederme a la práctica, porque no tengo ni pareja, ni sí tengo pareja o marido y tal, pero ni hijos que sean deportistas, ni deportistas de estos niveles, y entonces no sé, y yo creo que es que al final es mucho menos importante lo que se cobra por la seguridad social pública que lo que se cobra en conceptos de indemnizaciones por otras pólizas de seguros que tienen concertadas. Y entonces la discusión en los tribunales a cobrar una prestación de viudedad, que para una persona aquí podría ser súper importante, cobrar el 52% de la base reguladora, a lo mejor resulta que a la viuda eso es una minucia comparado con lo que le queda por otras indemnizaciones. De hecho, por ejemplo, la FIFA sí que obliga a tener una cobertura de seguro para estos desplazamientos, ¿vale?, en desplazamientos transaccionales. Bueno, me estoy enrollando mucho, no me va a dar tiempo a contar todo, porque iba a hablar un poco de los que pueden ser autónomos en la práctica del deporte. Vale, los que pueden ser autónomos en la práctica de deporte. Bien. Normalmente, claro, uno piensa que el que está haciendo un deporte está cobrando por ello y, por tanto, es un asalariado, relación profesional, de relación laboral especial profesional u otro tipo de trabajo para un club SAD o para una federación o para alguna entidad que organiza espectáculos deportivos u otras actuaciones. Bien. Pero se ha dicho que, claro, algunos profesionales que no trabajan para un club, sino que van por su cuenta, profesionales de golf, tenis, boxeo, motorismo, no sé muy bien, motorismo, motociclismo, bueno, competiciones de motos, no sé, ¿vale? Que no trabajarán para un club, podrían actuar a título personal y de forma lucrativa sin estar sujetos a un contrato de trabajo. Dándose estas condiciones, deberían incluirse en el régimen de autónomos, descrito como trabajador por cuenta propia en el decreto 2530 del año 70, que da el concepto de que se entiende por trabajador por cuenta ajena a efectos de estar incluido en el régimen especial de trabajadores autónomos. Lo que ocurre es que en el régimen de autónomos hay un requisito que establece la Ley General en el artículo 7 y que también repite el reglamento, y es ser mayor de 18 años. Incoherencia cuando la Ley del Estatuto de los Trabajadores Autónomos del año 2007 permite que haya trabajo por cuenta propia a partir de los 16 años. Pero, sin embargo, a efectos de seguridad social, solo los mayores de 18 años, incluyendo a los deportistas, como que trabajaran por sí mismos o siendo incluso los administradores o los principales accionistas de sociedades y por hacer práctica deportiva o por generar la sociedad alrededor de esa práctica, también podrían ser autónomos. También podrían ser autónomos los llamados profesionales del deporte, es decir, aquellos que se han de colegiar para el ejercicio de su profesión como entrenadores, preparadores físicos, monitores, y que son contratados, pero como en un arrendamiento de servicios, no mediante un contrato de trabajo, sino porque como profesionales presta servicios para algún club o alguna federación o alguna entidad.
hay un proyecto, bueno, un anteproyecto, una proposición de ley, ya hace años ya parada en el Congreso, para regular las profesiones del deporte, o las leyes de profesiones del deporte, pero se ha ido haciendo camino en comunidades como Cataluña o Valencia, donde sí que tienen una ley sobre quiénes son los profesionales del deporte. Y normalmente es eso, es una persona que se dedica a la práctica del deporte, pero por su cuenta y con su colegiación. Hay colegios de entrenadores, de preparadores físicos, lo mismo ocurriría con los fisioterapeutas, pueden prestar servicios como fisioterapeutas, no por ser contratados, sino porque prestan como sus servicios mercantiles, como un profesional. Aquí el problema que siempre subyace es si de verdad esa prestación mercantil que se hace como colegiado, fisioterapeuta o como entrenador o preparador, en el fondo es una relación laboral encubierta, aunque sea a tiempo parcial. O sea, si en el fondo es más una relación laboral o es de verdad una actividad por cuenta propia porque la persona tiene su propia organización, se da sus órdenes, escoge sus clientes y es un verdadero autónomo, o es incluso un trabajador económicamente dependiente porque su principal cliente es esa federación o ese club. Puede ser contratado individualmente por un atleta que se busca a un profesional que le entrene, o un club, por ejemplo, en un club de atletismo se consideró que sí que era arrendamiento de servicios los servicios que le prestaba un entrenador físico o un preparador, ¿vale? En alguna sentencia de Tribunal Supremo. Bien, decir que además también pueden ser llamados, pueden estar en el régimen de autónomos los que vayan a defender a España o a las comunidades autónomas en competiciones internacionales, según la lista de deportistas de élite o de alto nivel que se publican en el BOE, ¿vale? O en el diario de las comunidades autónomas. ¿Cómo van a ir a defender si no están cubiertos por la Seguridad Social? En el caso de que no estén ya formando parte de un club, que ya estarían en la Seguridad Social, o en el caso de un corredor de fondo que no tenga ningún otro trabajo más que vivir de correr de fondo, aunque malviva de ello y no esté cubierto por la Seguridad Social. Pues entonces se ideó que pudieran estar incluidos en la Seguridad Social si se pagaban un convenio especial en la Seguridad Social que les permitiría incluirse en el RETA. Bueno, solución ineficaz, ineficiente y desprotectora. Y voy concluyendo. Por muchas razones. Primero, porque algunos de esos trabajadores, o sea, deportistas de alto nivel, van a ser menores de 18 años. Por ejemplo, gimnasia, motociclismo y juegos de invierno, patinaje, etcétera, si no pertenecen a un club, pues serán jóvenes, incluso menores de 18, con lo cual no pueden hacer ni siquiera el convenio especial. Segundo, si sí lo pudieran hacer, solo servirá para futuras jubilaciones, incapacidad permanente, no de accidente deportivo, sino accidente no laboral o enfermedad, o para muerte y supervivencia si ellos mueren a favor de sus familiares. Un joven yo creo que no está pensando en su jubilación. Está pensando sobre todo en que tiene que estar al máximo rendimiento y lo que le preocupa es si tiene una lesión que no le permita. Esa lesión, para tenerla cubierta, no hace falta suscribir el convenio especial. Para eso están también el seguro obligatorio deportivo por la federación. Por tanto, el joven deportista de alto nivel, tanto en actividades de equipo, baloncesto, balonmano, esas ya están en su equipo y en sus clubs, normalmente por cuenta ajena y en el régimen. Cuando se trata de actividades individuales, atletismo, deportes de invierno, de hielo, esquí náutico, hípica, judo, etcétera, pues seguramente optarían, en el caso de poder suscribir el convenio especial y pagar 200 y pico euros todos los meses para futuras pensiones, pues para eso no lo hago. Entonces, ¿eso qué sé qué ayuda es? Otra cosa es que hubieran dicho que la federación lo pague. Ay, perdón. Que es la que me manda allí, o que la federación se le subvencione, o que la federación la pague, aunque luego a las subvenciones que se le dan se lo recobre.
Aunque es verdad que a veces empresas promotoras, que por publicidad y todo eso, suscriben o asumen el pago de esa cuota del convenio especial. Y luego, por otro lado, que si habláramos de personas ya no deportistas de alto nivel, que van a representar en competiciones internacionales a España, comunidad autónoma, ya no tan jóvenes, sino más bien más mayores, yo estoy pensando, yo qué sé, que quien pueda jugar al ajedrez, ahí no hace falta ser casi adolescente, ¿no? O al billar, o a la caza, o al golf, o a la pesca, o a la petanca, o al tiro, pues a estos yo creo que tampoco les interesa hacerse un convenio especial porque hayan sido publicados en el BOE y pagar, porque para eso, si no es que ya no tienen una forma de vivir, porque de esa actividad deportiva no pueden vivir, pues para eso les cuesta menos pagar a la mutualidad deportiva que haya. Que es un seguro privado, que pagar a lo mejor el coste de un convenio especial, porque probablemente luego las prestaciones de seguridad social tienen topes, y a lo mejor pues tampoco interesan por eso. Creo que por último, porque iba a hablar de las obligaciones de los autónomos, de cómo cotizan los autónomos, de las prestaciones de los autónomos, pero como no me da tiempo, lo tenéis en transparencias, lo podría expandir mucho más, ni siquiera he hablado de la seguridad social complementaria, pero quiero hacer un apunte, y es el tema de la actividad arbitral. Por ahora, la actividad arbitral está fuera del sistema de la seguridad social modalidad contributiva. Algunos han propuesto laboralizar la figura de los árbitros o jueces, en competiciones, llevándolos al régimen general, como se ha llevado a los deportistas profesionales, ¿vale? Otros han propuesto que se incluyan en el régimen de autónomos, pues porque ellos no tienen un contrato con el club ni con la federación. Lo que pasa, y esto es por ejemplo lo que se ha hecho en Francia, que los árbitros se les ha considerado trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿vale? Y ellos sí que perciben a título lucrativo, o sea, sí que se lucran porque ellos cobran cuando a un nivel ya profesional, sí que cobran. Y uno dice, bueno, es que ¿cómo va a ser autónomo si son discontinuos? Porque se les llamará cada X domingos o una vez al mes. Entonces, no cabe por ahora un tiempo parcial autónomo. O eres autónomo y pagas toda la cuota autónomo, y por ahora no se puede pagar por días en autónomos. Se ha previsto, sí que lo previó la Ley 27 de 2011, que se introdujera la figura para algunas profesiones del contrato a tiempo parcial autónomo, y ahí podría a lo mejor caber un árbitro. Pero eso se ha pospuesto por la Ley de Presupuestos para el año 2014 y no entrará en vigor esa regulación hasta 1 de enero de 2015. Lo siento si os he hecho que os cansaréis mucho. Vais teniendo ya más cerca los créditos, que es lo que os interesa, y espero que si os habéis desembolsado los 50 euros o los que sea, pues que algo hayáis aprendido. Muchas gracias y hay un turno de preguntas. Muchas gracias, Carmen. Bien, tenemos unos minutos para plantear consultas. Cedo la palabra. Entiendo que en el caso de un deportista profesional contratado o vinculado a un club, que pueda sufrir una posible lesión. ¿Perdón? Que pueda sufrir una posible lesión, se puede entender como accidente laboral y cargar lo que es el club con una indemnización compensatoria, ¿no? Claro, es que ahí tendríamos como persona incluida en el régimen general la prestación que abriera del sistema público, pero a eso le sumaría la indemnización. Si es causa de extinción, pues las 6 mensualidades o lo que amplíe el convenio, que a veces en vez de indemnización en sí es una cobertura de una póliza de seguro para caso de accidente deportivo, valorada en tantos mil euros, como un seguro por el caso de sufrirlo, donde el club lo que está haciendo son aportaciones a favor de ese trabajador. ¿Te he respondido? Sí, pero... Sí, lo que quiero decir es que acumularías las prestaciones del sistema de seguridad social y las prestaciones privadas del seguro. Claro. Pero, por ejemplo, ahora que hay casos que se están produciendo con las mutualidades... ¿En qué? Por ejemplo, ahora que plantean casos como, por ejemplo, los federados en las federaciones, deportistas sin vínculo contractual, donde gran parte de las mutualidades están renunciando, por ejemplo, en una lesión de un chaval de 18 o 20 años,
casos reales que nos ocurren en las federaciones donde la mutualidad renuncia a una lesión ósea por degradación natural del sistema óseo, por vida natural. Entiendo que es un tema complejo el tema de que un deportista que se sabe que se va a lesionar a una edad, es evidente, que recaiga sobre el empresario, sobre el club, la posible compensación económica por esa lesión que al final sería un accidente laboral. Bueno, pero tú me estabas diciendo que no tienen relación laboral. Sí, no, quiero decirte la complejidad para un club, entendiendo que al final el deportista siempre debe tener lesión, accidente laboral. Sí, depende ahí también de cómo se esté estipulado. Si es mediante contrato, los términos del contrato, o si es mediante convenio colectivo. ¿Y a cuánto obliga el convenio colectivo? Porque es que a veces los convenios colectivos no son claros. O a veces, siendo claros los convenios, lo que no son claras son las pólizas suscritas con las mutualidades o las compañías aseguradoras. O la letra pequeña de esas aseguradoras que excluyen esto y esto y esto. Entonces, sí que se está entendiendo que al empresario lo que le obliga es a cubrir el seguro en los términos y por todo lo que diga el convenio. Y que no es problema de la aseguradora o la mutualidad si la póliza que ha suscrito es distinta o inferior, porque esa diferencia sí se la cargan a la empresa, porque viene obligada por convenio o por contrato. Sí, pero al final será accidente laboral. Bueno, ya digo que hay... de forma, ¿no? Que sí, o si no, enfermedad profesional. El tema es de la enfermedad profesional que a veces no está cubierta. En convenios colectivos de, por ejemplo, femenino de balonmano, sí, pero en muchos otros solo hablan de accidente de trabajo, como si la enfermedad profesional no existiera. Entonces ahí, dependiendo a quién estemos defendiendo, si al deportista, si al club o si a la mutualidad, pues tendremos que buscar unos argumentos u otros, porque soluciones en unificación de doctrina no hay. Hay soluciones judiciales de tribunales superiores para todos los gustos. Muchas gracias. ¿Vale? Bien, parece que no hay más consultas. Bueno, damos gracias a Carmen y se termina la sesión de la mañana. En la tarde continúa a las 4 de la tarde. Bien. También gracias a Irene y gracias a vosotros. Hasta luego.